Bien, damos la bienvenida entonces. Soy José Iria y junto a Sergio Sandoval del equipo de asesoría técnica de CIPA, queremos presentar la importancia que tiene justamente proteger los materiales, porque nos dan mayor vida útil en el tiempo. Para eso, qué mejor que pensar en pinturas CIPA, ¿cierto? Las pinturas del especialista. ¿Y por qué la importancia de proteger y cuidar los materiales? ¿Cierto? Tal como lo vemos, damos color, damos diseño, prolongamos la vida útil del material, evitando la degradación o la corrosión. Y la protegemos de los agentes contaminantes, como la humedad ambiental, la condensación, filtraciones, o bien la radiación solar. Además, cuando pensamos en renovación o transformar nuestra vivienda, tenemos que pensar también en pinturas CIPA, dando un nuevo diseño, dando mayor valor a nuestra vivienda. Y por ello la pintura es fundamental en todos los materiales, fachada de ladrillo, en techo, en planchas, digamos, distintos materiales. Y uno de ellos, Sergio, Acrysin. ¿Cómo no destacar este gran producto que es para techos, canaletas, bajadas de agua? Aplicable en fibrocemento, zinc y también todo lo que es PVC. Es una pintura base de agua. Y también otro gran producto que nos acompaña, Waterproof. Es impermeabilizante, sellador acrílico, para ladrillos, estufa, siding de fibrocemento. Y nosotros siempre conversamos, Sergio, que además de los productos CIPA, que son reconocidos por el maestro, por el especialista, ¿qué se requiere para lograr entonces un buen pintado? Primero, determinar la superficie que se requiere recubrir. Hoy presentaremos para techos nuevos de zinc-alum, fibrocemento, ladrillo. Segundo, seleccionar productos según la zona de exposición. En algunos casos puede ser interior, otros puede ser exterior o bien a la intemperie, o bien distintas terminaciones, en algunos casos satinados, semibrillo. Pero un tema fundamental que siempre hemos discutido y presentado con Sergio es cómo preparar la superficie, ya que esto nos otorga una gran adherencia al sustrato y así prolongar la vida útil del material. Y es lo que todos queremos, ¿cierto, Sergio? Decir, con pintura CIPA, que obviamente pintamos y damos duración en el tiempo. Y también, obviamente, aplicar según una indicación técnica, que ahí detallaremos lo que son los tiempos entre manos, los elementos de aplicación, o los diluyentes cuando corresponda. Pero conozcamos estos productos. Acrysin, para techos nuevos de acero galvanizado, zinc-alum, fibrocemento, canaletas de PVC y poliestireno expandido, algunos conocen como Ailapón. Gran producto Acrysin. Pero ¿qué lo hace distinto este producto? Es porque tiene una gran elasticidad, se elonga completamente. Imagínate todo lo que resiste el techo con la radiación solar, ¿cierto? Y además todo lo que es la elongación. Tiene un gran rendimiento y lo mejor de todo es que viene en colores blanco, negro, rojo con oleas verde musgo, como los colores empacados, y además tengo la opción de tintometría. ¿Qué significa esto? Que yo puedo seleccionar de la cartilla más de 1500 colores para preparar, con las características de Acrysin. Pero aquí viene la pregunta, Sergio, que siempre conversamos. Bueno, ¿qué es lo que es el zinc galvanizado, zinc-alum? ¿Y cómo se realiza la preparación? Porque yo quiero aplicar Acrysin, pero ¿qué tengo que hacer primero para que dure en el tiempo, para que tenga buena herencia y cumpla la protección y curación sobre los techos? Cuéntanos, Sergio, de este material. Perfecto, bueno, nuevamente muy buenos días a todos los presentes, ¿cierto? ¿Se escucha bien? Vi por ahí una señal de Alexis que se escuchaba saltado y no bien. Fran, ¿qué opinas tú? ¿Se escucha bien, Sergio? ¿Sí? Ahora sí, perfecto, sí. Perfecto. Ahora sí, ningún problema, Alexis. Encantado. Bien, José, como tú señalabas, en el caso de los galvanizados zinc o zinc-alum, son planchas de acero. Son láminas de acero que a través de, lo primero que tenemos que establecer es por ahí, ¿no? Eso se asocia directamente al desengrase. ¿Por qué hay que desengrasar una plancha? ¿Y por qué no hay que desengrasar un fibrocemento, por ejemplo? Una plancha de fibrocemento o pizarreño, no hay que desengrasarla, tan solo lavarla por el tema de las sales, ya lo vamos a analizar más en particular. Pero al ser una plancha de acero, que a través de un proceso de galvanoplastía
se galvanizan, ¿cierto? Y se entregan al mercado. Ese sería el galvanizado, que es la onduladita, ¿ok? Luego tenemos el zinc, que es con la plancha con las 3B, y el zinc alum, que es la misma lámina de acero que se galvaniza, se finca y se le agrega aluminio como una protección anticorrosiva. Y hemos establecido, ¿cierto?, en otras reuniones, bueno, y es de común conocimiento, que todos los elementos que lleven, los fierros o elementos de acero que lleven anticorrosivo, inevitablemente necesitan una terminación, ¿cierto?, porque los anticorrosivos no son resistentes al sol ni a la humedad. Por lo tanto, en una plancha de acero galvanizado, zinc o zinc alum nueva, tenemos que, ¿cierto?, lavar la superficie con agua y lavalosas, desengrasar, eliminar el aceite que viene de cuando se dobla esta plancha a través de rodillos muy aceitados, queda este aceite impregnado a muerte en la lámina y hay que eliminarlo porque actúa como desmoldante. Ok, entonces es fundamental lo que nos comenta Sergio. Esta plancha, lavarla con detergente líquido, enjuagado con agua potable, ¿cierto? Para usar Acrisin. Ahora, ahí, Sergio, quiero que nos comente, porque algunos nos dicen, pero yo puedo usar solvente también para limpiar la plancha, digamos. ¿Qué hay de eso, Sergio? Espectacular, como siempre, José, el alcance tuyo. Claramente, son dos formas. El solvente desengrasa. Idealmente, mientras menos parafínico sea, por ejemplo, un sintético, todo bien, anda bien, pero no tenemos establecido, José, cuántos metros cuadrados puede desengrasar un litro de diluyente sintético. Entonces, si tenemos un litro para una o dos planchas, está perfecto, pero si tenemos para muchas planchas, vamos a terminar metiendo el aceite del trapo que empapamos con solvente, lo vamos a terminar metiendo en el tacho con el solvente y vamos a contaminar más de lo que sacamos. Nos va a quedar el desmoldante vivo. Por lo tanto, recomendamos nosotros particularmente trabajar con agua y lavalosa, ¿cierto? Y una esponja de estas esponjas para fragüe, estas amarillas redondas grandes, para abarcar más superficie. Y poder copiar, al ser la esponja blanda, podemos copiar el acanalado, ¿cierto? O las 3B o las 5B de la plancha, ¿ok? Enjuagar no se debe lijar por ningún motivo porque vamos a soltar esta protección anticorrosiva que es el galvanizado sin cajo. Tan solo desengrasar, después enjuagar, inclinar la plancha en una cierta cantidad, con algo, agregando pendiente, cosa que queremos agua y el agua escurra. Verificar visualmente que no se abra o no se forme gota. Si se forma gota o se abre, hay que volver a desengrasar esa zona porque todavía tiene restos de aceite. En el caso de las planchas nuevas, las planchas que ya están instaladas, el ideal es proteger ciertas cosas antes de instalar. Pero cuando las planchas ya están instaladas, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Como sabemos que es una lámina de acero y lo único que muestra es polvo, que la gente cree que es polvo ambiental, esto perfectamente puede ser óxido de zinc, es decir, el galvanizado en forma de polvo se está perdiendo. Entonces lo que hay que recomendar a nuestros maestros presentes, que hay que subir al techo, tirar agua, o con una tineta, o con un jarro grande, o con manguera, sin presión, ¿cierto? Con la manguera, y ver dónde se forma la mancha de óxido. Si se forma una manchita de óxido en una parte, ahí hay que lijar y poner un anticorrosivo primero. Un anticorrosivo SIPA, normal, como el corriente va a guardar, y al día siguiente partir con él, ¿cierto? Acrisin. Si son 3, 10, 20 manchas, la misma cantidad, el lijado en todas partes, donde estén las manchitas, el anticorrosivo, y después terminamos con él, las manos que corresponden de Acrisin, ¿cierto? Agregando que el Acrisin es un producto, es esmalte al agua elastomérico, José López. Fundamentando lo que tú señalabas de la gran capacidad de elongación, a diferencia de los esmaltes convencionales que también son compatibles y pegan muy bien, no se deben usar esmaltes al agua. De ninguna manera se deben usar porque no les da la elasticidad. La plancha de techo se calienta y se contrae, perdón, se dilata, y con el frío se contrae. Entonces, ¿qué ocurre? La pintura ejerce ese mismo trabajo, pero con más cantidad. Se contrae y se dilata más que la plancha, entonces no se va a partir. Y eso lo guarda como en una suerte de memoria, ¿no? Por eso los pintureros llamamos la memoria elástica de los elastoméricos. En este caso, el Acrisin es un elastomérico que guarda esta contracción y dilatación, por lo tanto no se va a partir.
para evitar las tentaciones, ¿cierto?, de poner esmaltes al agua en las planchas, José. Muy buena acotación, Sergio. Oye, ¿y qué pasa en el fibrocemento? Que también tenemos otro material que se usa para techo. Cuéntanos qué hay que hacer en este caso. Aunque parezca increíble, José, hay que eliminar las sales. Mucha gente se sorprende cuando hablamos de sales en fibrocemento. Todos los elementos constructivos o terminaciones, como es en este caso una plancha de pizarreño o de fibrocemento ondulada, ¿cierto?, hechas con elementos con pH alcalino, son susceptibles a la emanación, a la exudación de carbonatos de calcio, sales minerales o estas pelucitas blancas. Por lo tanto, siempre hay que escobillar y lavar. Puede ser barrera arriba con agua. Tú puedes conectar, por ejemplo, todavía la época es muy buena, es espectacular esta época todavía, José, para poder trabajar en techo con el Acryzinc. Puedes conectar la manguera con las cintas adhesivas al escobillón, un escobillón de barrer la calle, que son más duros que los de interior, y con el agua lavando, eliminando polvo, cualquier elemento mal adherido y las eventuales sales que pudieran haber, especialmente si estamos hablando de brisa marina en sectores costeros. Entonces vemos que la importancia, antes de aplicar entonces, preparar bien la superficie. Cuando tenemos Zinc-Alum, lavar con detergente, ¿cierto?, de tipo doméstico, con agua potable. Como tenemos fibrocemento, hay que limpiar y lavar también con agua. Y aquí es la pregunta que siempre nos hacemos, pero ¿cuál es la mejor condición para pintar techos, ¿cierto? Que están obviamente al exterior, están a la intemperie. ¿Qué es lo que debemos considerar, Sergio, antes de ocupar Acryzinc para aplicar en techos? Fundamental la pregunta, José, siempre fundamental, porque tiene épocas definidas. El Acryzinc, como todo esmalte al agua, está formulado con resinas acrílicas, a diferencia de los esmaltes sintéticos o anticorrosivos o barnices marinos, que son resinas alquílicas o al aceite, ¿no? O sintéticas, estas son acrílicas, requieren de un tiempo que no haya humedad, que el porcentaje sea muy bajo de humedad, para curar, para secar definitivamente. De hecho, el Acryzinc necesita por lo menos 12 a 14 días después de colocar la segunda mano, sin contacto con garúa o con lluvia, menos con lluvia. Por lo tanto, debemos tener temperaturas por sobre los 10 grados Celsius e inferior a los 30, sobre los 10, ¿cierto?, para que la humedad sea adecuada para que el producto pueda formar su película, inferior a los 30 para que no produzca una evaporación muy rápida del solvente y no se produzca la humectación ni quede bien aplicado, ¿cierto?, con una humedad relativa por sobre el, ¿cierto?, inferior, perdón, al 80%. Lo propio... Sergio, ¿sí? Perdona que te interrumpa, tenemos una pregunta. Sí. Alexi nos pregunta, si un techo tiene esmalte sintético y quiero aplicar Acryzinc, ¿se puede? ¿Qué debo hacer? No, primero definir si el techo es de galvanizado o pizarreño, el esmalte está mal adherido. Claramente los esmaltes sintéticos, Alexi, y para todos los presentes, no adhieren en superficie, lo vamos a ver muy reflejado en una lámina muy importante que nos pone José ahí, sobre los barnices marinos para madera aplicados en ladrillo. Todo lo que son esmaltes sintéticos en sus terminaciones semibrillo, brillante, óleo, semibrillo brillante, porque los opacos son los para interior, son incompatibles con el pH alcalino de un Zinc-Alum galvanizado, zinc o fibrocemento. No se adhieren, siempre van a estar sueltos. En el caso de las planchas de techo de Zinc-Alum, hay que, o pizarreño obviamente, eliminarlas con cuidado, con una espátula bien afiladita o escobillas de acero, pero que no raspen más allá, ¿cierto? Porque, insisto, está mal adherido. Y sí, después mojar. En el caso del Zinc-Alum galvanizado, mojar para ver si hay acero a la vista. Recordemos que la lámina de acero de galvanizado, Zinc-Alum, es una lámina de acero que ya viene con un revestimiento de ¿cierto? Que es el galvanizado Zinc-Alum. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Sí, a lo mejor preguntan cuando el techo ya está con esmalte sintético si podemos aplicar. Por eso, hay que eliminarlo, no se puede aplicar porque ambos sabemos, José, que eso está mal adherido. ¿Ok? Entonces, hay que eliminarlo con el mayor cuidado para no raspar la plancha en ambos casos, pizarreño o Zinc-Alum. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, Sergio? Porque nos hablaste de las condiciones ambientales que son fundamentales para aplicar un producto, especialmente el techo. ¿Qué pasa si igual lo aplico con humedad o con riesgo de lluvia?
Mira, aquí hay un Lo que pasa, desastre que ocurrió. Cuéntanos. si hay humedad o lluvia, va a pasar, por ejemplo, lo que nos muestra la imagen de la lámina, se va a lavar el producto, se va a rehidratar y se chorrea. Por tanto, podemos circunscribir, yo diría, desde La Serena hasta Chillán, Temuco, las aplicaciones de octubre a marzo, salvando, obviamente, hacia el sur, en el tiempo de verano, y también puede llover, pero, insisto, no debe haber lluvia si son 2 a 3 manos, 2 a 3 días, más 12 a 14, o sea, en 17 a 18 días no puede llover. Por lo tanto, podemos centralizarlo de octubre a marzo. Y obviamente de marzo a octubre, riesgoso. Riesgoso si llueve, se nos va a chorrear el producto. Ok, entonces vemos que Acrisin es un gran producto, con una gran resistencia, gran flexibilidad, ¿cierto? Como tú bien lo mencionas, una gran elongación, se prepara por tintometría, tiene variedad de colores, pero para que dé el mejor resultado, debemos considerar entonces que tiene que ser aplicado en ciertas condiciones, tanto de tiempo, de secado, ambientales, sin duda. Y de humedad ambiente. Y que también es fundamental preparar la superficie para que sí tenga el mejor resultado y el mejor anclaje, tanto en zinc alum como en pirocemento. Y al igual, José, como se hace en piscinas, perdón, se puede anticipar a través de internet. Podemos ir anticipando la temperatura, o sea, las condiciones ambientales en los días venideros, ¿no? Sí, sí. Y aquí viene una pregunta que siempre nos hacen, ¿cierto? Que también va un poco, digamos, a la pregunta que los que están dentro de estos productos, gran producto que el waterproof, Sergio. Cuando nos preguntan, ¿puedo aplicar entonces un barniz marino? Que es otro de los materiales cuando tengo fachadas de ladrillo, por ejemplo, en superficie de tu casa. ¿Puedo aplicar un barniz marino tradicional en esta fachada? Definitivamente no, definitivamente, José, no. El barniz marino, ¿cierto? Es un barniz en base a resinas sintéticas, alquílicas o al aceite, ¿de acuerdo? Que es totalmente incompatible con la alcalinidad de los materiales que se produzcan, perdón, de los materiales con los que se construyen, ¿cierto? El ladrillo o el zinc alum. En la práctica no resulta. Todos, y si los ponemos a la intemperie inclusive, podemos ver que agarran como unas manchas blancas. Eso claramente es espuma. Por el proceso de saponificación, en la película de sintético sobre superficie alcalina en contacto con la humedad ambiente, se saponifica, que es el proceso donde la película se convierte en un jabón. Por eso se forma como ese velo. En este caso debemos usar resinas que son compatibles. Hay una pregunta, don Reinaldo, por ahí que la vamos a retomar, ¿cierto? Que son compatibles totalmente con las superficies alcalinas y son las resinas acrílicas. ¿Y qué producto tenemos con las resinas acrílicas? Los látex, los sellantes acrílicos, selladores fijadores de cal como pruebas de adherencia, los esmaltes al agua y, por ejemplo, el waterproof en sus variedades, en sus presentaciones en color y natural, ¿no? ¿Nos repite la pregunta de don Reinaldo, Fran, porfa? ¿Se podrá? Sí, a ver, Sergio, lo que pasa es que nos había hecho otra pregunta, Reinaldo, primero, que la íbamos a ver más adelante, por el tema de los colores y la incoloro, que es para fachada, y también cómo evitar pero esa la dejamos para más adelantito. Sí, correcto, por eso y la otra, ¿cómo evitar la humedad del rocío, de la humedad de la noche y de la mañana en techos para poder pintar? Qué pedazo de pregunta, don Reinaldo. Qué pedazo de pregunta. En esa zona, siempre que sea muy fuerte la humedad, Pirque o algunas otras zonas más hacia el centro-sur del país, inevitablemente hay que poner mangas de techo. De nylon. Hay que cubrir. O con malla Rachel, pero hay que poner 3 o 4 para que la humedad no pase. Ahí inevitablemente hay que cubrir. Lo que pasa es que en la zona central, entre Serena y Chillán, a pesar de que hay zonas muy húmedas en la mañana o en la tarde, don Reinaldo, no hemos tenido problemas, fíjese. Y se aplica la Acrisin, pero heavy. Hay sectores completos donde no entra otra marca. Y no hemos tenido ese problema, pero el alcance que usted hace es muy válido. En ese caso sí hay que inventarse, por ejemplo, cuando hemos pintado en Tongoy, José, a orillas de playa, ¿no? ¿Te acuerdas? Hemos hecho esos trabajos en esos caserones. Por la brisa marina hemos tenido que cubrir
con nylon como paramento, como parapeto de nylon completo, por lo que ha costado inventarse cosas para anclarlo, ¿no? Pero sí, hay que usar la ingeniería chilena ahí y tapar la película del contacto con la humedad. Y ahí, como tú bien dices también, Sergio, también hay que tener precaución, especialmente con la brisa marina, para evitar que obviamente las sales queden después entre capas para segunda Entre mano. capas. Ahí inevitablemente en esos techos, primero, si son del material que sean, hay que lavarlos con estas esponjas, José, pizarreños, que son más difíciles, normalmente son metálicos, son de zinc, galvanizados sin calum. Hay que lavar con agua para disolver los cristales. Y la forma de saberlo re fea, ¿no? Hay que pasarla con agüita y probarlo, ¿no? Para ver que no esté salado. Entonces, Sergio, cuando hablamos entonces de superficie, digamos, de bañería de ladrillo, cuando nos preguntan, ¿podemos usar un barniz? La respuesta entonces no. Tenemos otros productos que son recomendables para eso, para esa terminación. Y por eso ahí te presento... Todos los barnices marinos de cualquier marca para madera se van a desprender en enchapes, en ladrillos, en estuco, en fibrocemento, derechamente. Y ahí obviamente donde presentamos este otro gran producto que es el waterproof, que es un impermeabilizante sellador acrílico, que es para ladrillos, estucos o siding. Y ahí creo que lo conozcamos este producto. Pero antes, tal como vimos entonces el apicín, que había que preparar la superficie antes de pintarlo, quiero que nos cuente entonces también lo mismo, el ladrillo. ¿Qué se requiere hacer antes de aplicar este producto? Porque vemos que la bañilería, Sergio, se presentan sales. Dos cosas claves, José. Primero las sales, pero antes que las sales, fíjate que mira, en la foto de la izquierda, central, perdón, vemos los daños que tiene, los daños típicos de una cantería, ¿cierto? De espacios entre ladrillo, ya sea horizontal o vertical, que entre paréntesis también reciben el nombre de llagas y tendeles, ¿ah? Por si a veces escuchamos el nombre, sepamos que estamos hablando de canterías entre ladrillos o enchape. Las llagas son las canterías verticales, las cortitas, y los tendeles son las horizontales, no más largas. Fíjate los nidos, los hoyos que tienen. Primero hay que tapar eso con morteros cementicios, tipo si pasé en estuco, si pasé en base coat. Si pasé en base coat, aventaja el estuco en un poquito más de trabajo mecánico y es más rápido de preparar. Saquito, material particulado, agüita, punto. No hay que hacer mezclas como en los otros. Y una vez que se selle bien, con un palito, con un espatulín, con alguna herramienta que no quede la mezcla hacia los ladrillos, recién vemos la preparación de superficie. Las sales, eliminarlas. ¿Cómo las eliminamos, José, de los dos grandes métodos que hay? Hay tres, ¿no? Desengrase, ácido y agua. ¿Cuál será el mejor? ¿Qué opinan nuestros amigos presentes? Invitemos a nuestros amigos entonces acá en el chat, pregunta, digamos, ¿qué es lo que es recomendable para eliminar las sales? Aquí abro el chat para que nos respondan nuestros, que nos acompañan el día de hoy. Mientras participamos, interactuamos con los presentes, establecer que la sal es inevitable eliminarla, porque son desmoldantes, ¿no? Aquí la importancia no está en el método, cómo las eliminamos, si A, B o C. Lo importante es eliminarlas porque son por ejemplo, Alexis dice que sería bueno aplicar ácido muriático, ya lo vamos a definir. En el fondo lo vamos a decidir en virtud de los antecedentes que tenemos para aportar, ¿no? Pero las sales son elementos que están sueltos. Y si yo me pego sobre ellos, cuando la resina forme película, y las manos siguientes tironean a la anterior para adherirse y formar película definitiva, se va a desprender. Y en la cara de contacto van a estar las pelucitas o los polvitos de sal. Entonces hay que eliminarlo. Por ejemplo, Luis nos dice con detergente nomás, el ácido daña el medio ambiente. Vamos a ver, estamos 1-1, José Lu. ¿Quién más nos dice algo? Sí. Invitamos a que nos digan, agua, ácido, ¿qué es lo que más recomendable piensan ustedes? Vamos 1-1. ¿Quién va a ganar, el agua o el ácido? Don Reinaldo, bien, don Reinaldo, agua, correcto. Vamos 2-1. Establecido queda, ¿no? Que hay que eliminar las sales, porque son desmoldantes, perfecto. Como asimismo el cementito, las carachitas de cemento, todo el material de la cantería, porque como lamentablemente la mayoría de las obras se hace con arena gruesa, ¿no? ¿Cierto? El ácido muriático justamente destruye el cemento. Vamos a ver, ¿cierto? Para nosotros, para el grupo, el área técnica del grupo Cerecita, es el agua.
Pero el agua... Cuéntanos las ventajas de usar el agua, Sergio, porque obviamente el agua, no tengo que comprar ácido, se cuentan las ventajas de usar el agua. Ahí va, José, y hoy día, los momentos de hoy día nos piden usar prácticas seguras con el medio ambiente y las personas, económicas y efectivas, ¿no? Entonces, económica, simple, el agua está disponible, no tengo que comprarla, independiente de que el ácido sea muy barato, es un costo. El agua no le hace daño a nadie, se evapora y se acabó. El ácido sí genera daños de todo tipo, inclusive en el sustrato. Ya lo vamos a definir en un listadito, en un pauteo, ¿cierto? De lo más grave a lo menos grave del uso del ácido muriático. Y finalmente, ¿cierto? Efectivo porque remuevo las sales, las disuelvo. Y me queda una superficie limpia, firme, seca, donde yo me voy a formar la película con el AcryZinc en las condiciones, tonos y cantidades que vamos a definir más adelante. Veamos qué nos dice la lámina, a ver. Aquí también para completar que es importante ahí usar solamente un escobillón y una manguera con agua, no se requiere nada de presión porque puedo dañar obviamente la superficie. Pero aquí viene la pregunta también, Sergio, y si agrego ácido a los muros, ¿qué pasaría? Cuéntanos los daños que se producen al agregar ácido a los muros. El más grave de todo, el ácido muriático detiene el proceso de fraguado. Si es un muro, por ejemplo, interior, independiente de que sea con ladrillos o estucado, cuando tú vayas, José, si lo quemas a entre 10 y 15 días, que es el periodo en que queman los maestros, el estuco no fragua más, se detiene absoluta para siempre el proceso de fraguado. Y una simple broca con un taladro va a dejar un hoyo tremendo, porque no agarra resistencia mecánica, no toma cohesión ese estuco. En piscinas lo hemos visto hasta el cansancio, ¿no? Piscinas que al año siguiente han tenido que punterearlas completas o cambiarlas, con cangos, rotos martillos, inclusive volver a estucar de nuevo. Entonces, en la práctica, el ácido muriático genera el más grave de los daños en el proceso normal de dureza y resistencia mecánica, que es mientras fragua del día 1 al día 28, sigue fraguando hasta después de los 3 a 4 meses, pero a partir de los 28 o 29 días ya tiene la resistencia y la solidez mecánica para trabajar sobre esa losa o ese muro, ¿no? El otro problema es que queda en el interior, ¿cierto? Básicamente de los sobrecimientos. Porque si yo quemo el muro y lo enjuago, aceptemos que lo enjuago, ¿de acuerdo? Pero lo que baja por gravedad, yo enjuago hasta la cota de terreno, ¿no? De la cota hacia abajo el sobrecimiento, me queda el ácido vivo y el ácido se repele con el agua. Cuando llueve o riego, esa agua que avanza hacia adelante toma contacto con el ácido sube y vamos englobando y rompiendo la casa por fuera, la fachada o por el interior, dejando a la vista la pasta muro, las sales, todo. Y lo que nos acotaba don Reinaldo, que el ácido destruye el cemento porque es una partícula más pequeña que el grano de arena, pero ese cemento está ligando a la arena y la arena queda suelta. O sea, que remueve las sales, sí, pero ya no vamos a tener sales sueltas, vamos a tener arena suelta. Y la cara de contacto, cuando se salga, va a venir con la arena pegada a la cara de la primera mano al muro, ¿no? Entonces vamos a determinar, y si medimos pH ahí, José, como nos ha pasado en tantas obras, le demostramos al cliente que hay pH ácido, ¿ok? Y finalmente, en lo más grave también, cuando va ingresando hacia el interior, va generando daño, corrosión y daños estructurales, porque se pueden hasta debilitar las enferraduras de un muro, y eso va a ser un daño con las mallas a la postre mucho más serio. Por lo tanto, entonces, raya para la suma, eliminar sales mediante el uso de escobillado con agua, el lavado a presión. Sí o no, José, lo hemos visto, tantos muros fracturados y agrietados por un pencazo increíble de agua a presión. Agua a presión de manguera, ¿no? Y un escobillón de estos para barrer la calle. A lo más le pueden recortar el pelo al escobillón, queda todavía más duro, ¿no? Espectacular. Entonces vemos la importancia de usar solo agua para eliminar las sales que son fundamentales para así lograr una buena adherencia y un buen resultado. Conozcamos este producto entonces, Waterproof, Sergio, que tal como tú nos decías, lo puedo usar en varios materiales como ladrillos, estucos, también en tableros forrados con papel fenólico. Dejo una terminación semitransparente y semibrillo, y ahí es importante, Sergio,
Y ahí, Sergio, quiero que nos cuente lo siguiente, porque que nos hable de las críticas de este producto, Sergio. Mira, el waterproof es un producto que está dentro de la línea de la semitransparencia. Un poco como los barnices, no para madera, pero la diferencia es que es para intemperie, derechamente. Solo en sus colores, ladrillo, alerce, ábano y princesa. El natural es solo para interior. Porque al no tener tonalidad, José, ¿cierto? Tenemos el inconveniente que va a estar muy expuesto a la radiación UV. Y la duración se podría complicar. No hemos tenido problemas porque no lo recomendamos para exterior. Solo en los colores, obviamente, una mano diluida, 2 manos sin diluir, tiene una terminación semibrillo, un rendimiento espectacular, 30 metros cuadrados por ton, 10 metros en el caso de las 3 manos, absolutamente reales. La dilución está establecida ahí, 3 manos la cantidad para aplicar, tiempo entre manos entre 6 y 24 horas, según temperatura. También está expuesto, José, un poco al régimen de la Cricin. Ojo, porque son resinas acrílicas, ¿cierto? Que se van reemulsionando cuando hay humedad ambiente. O sea, puesto de otra manera, deberíamos aplicarlo de octubre a marzo, afuera, en exterior. En el caso de usar en interior, la terminación es un semibrillo, puede usarse una mano diluida y una sin diluir. Si quiero más brillo, más presencia, una segunda mano absolutamente lavable, que es una maravilla para este tipo de productos en enchapes interiores, ¿ok? Agregar que viene lechoso, al igual que la cola fría y este tipo de productos, los sellantes acrílicos en nuestros maestros asistentes los han trabajado, son lechosos, blanquecinos. Al aplicarlos quedan azulosos y al secar quedan naturales, ¿ok? No es que al verlo lechoso vayan a pensar que está malo, ¿de acuerdo? Oye, buen punto lo que nos indica Sergio para cuando uno ve el envase. Y aquí hay una cosa que justamente la vuelvo a destacar, como tú bien dices. Cuando nos preguntan por los productos naturales de usar al exterior, ¿lo puede usar? Y obviamente tú nos has indicado la importancia, cuando son naturales, no es recomendable usar solo productos con color. Y ahí Exacto. obviamente el waterproof tiene varios colores que tú los mencionaste. Y recalcar, disculpa José, recalcar el hecho del natural afuera es complicado cuando se aplica en épocas de alta humedad, porque aparentemente seca, pero si llueve o lo apunta, por ejemplo, el vapor de la mañana del vehículo del dueño de casa o de la dueña de casa, con el vapor que tira por condensación, va a ver que se le pone blanco. Él va a mirar, o si llovió, va a amanecer, está blanco, y en la tarde cuando vuelve, si hubo sol, está transparente. ¿Cómo está? Blanco, transparente. Entonces, llama la atención, ¿no? Por eso no se deben aplicar idealmente de marzo a abril a octubre, porque son la época de más baja temperatura y más alto porcentaje de humedad ambiente, y eso impide que forme bien su película y no cura, no seca adecuadamente, ¿vale? Y aquí, Sergio, cuéntanos lo mismo que hablaste un poco de la preparación de fibrocemento, de la calidad que tiene. ¿Por qué es importante prepararlo entonces? Preparar superficie es clave, José, clave, porque si tenemos polvo o sale, reitero, no es usual, en algunos casos a lo mejor de los asistentes les ha pasado, pero siempre hay como un polvillito, si lo prueban es salado. Son las exudaciones de carbonatos de calcio que tienen las planchas, por eso hay que escobillar con agua, eliminándolo, ¿cierto? Para poder evitar que este material suelto tome contacto con la película. Ahora, en el caso de los techos, el ideal es pintarlos abajo, para los techos, las planchas nuevas de techo, ¿no? Que van para techos pizarreños ondulados, pintarlos abajo e instalarlos pintados y guardar un poquito de producto para algún daño por montaje o por anclaje. Cuando los techos ya están instalados y son antiguos, José, si tienen líquenes, algas o como suerte de pastito, no se deben pintar. Primero porque van a chupar demasiado y ya están carbonatados esos techos, entonces ya no vamos a lograr una adecuada protección. La película no va a ser capaz de evitar el paso de humedad o de agua del frente. Cuidar los traslapos, siempre traslapar una plancha con otra, no tan solo en la última, siempre dos o tres vueltas, se incluye más planchas, pero queda mejor protegido de vientos, de movimientos o de golpes, ¿no? Entonces vemos que es importante para tener siempre el mejor resultado es preparar la superficie. En todo lo que hemos visto, Sergio, la importancia de preparar la superficie. Entonces, waterproof, ¿cierto?
un gran producto, sellador acrílico, impermeabilizante para distintas superficies, pero natural, solo uso interior, viene con colores para el exterior, y es importante preparar la superficie. Y aquí hay una pregunta también, algunas recomendaciones también para que nos acompañen. A veces nos preguntan, ¿puedo pintar sobre papel mural? Y la respuesta, Sergio, es no es recomendable, ya que puedo tener problemas de secado, puedo tener problemas de adherencia, no es recomendable pintar sobre papel mural. Siempre lo recomendable es eliminar el papel mural, retirarlo, alisar o enlucir la superficie, aplicar un sellador y obviamente prepintar finalmente, pero no pintar. Y otra consulta que también nos hace Sergio, que también no es recomendable pintar sobre tableros OCB. De hecho, el fabricante dice que no son pintables, excepto los que son revestidos, como tú lo mencionabas, ¿cierto? Los con papel fenólico. Y queda espectacular. Recuerda que hemos visto varias obras, José, donde queda, pero la comparación perfecta. Waterproof en colores, para estos tableros con papel fenólico, revestidos con papel fenólico, barnino para maderas en exterior. En el caso de estos tableros, en los colores que está determinada la cartilla del producto, queda pero como una imitación madera perfecta. Me parece muy bien. Entonces, Sergio, para lograr entonces la mejor protección, valorar también la decoración que necesitamos, no olvidemos que Acrisim se prepara por tintometría en más de 1500 colores, tal como hemos visto. Primero, determina la superficie a recubrir. Techo nuevo, de zinc, luz, fibrocemento, ladrillo. Seleccionar los productos según la zona de exposición. Y fundamentalmente lo que hemos visto acá es cómo preparar la superficie. En zinc, lavar con detergente, lavar con agua, ¿cierto? El fibrocemento es importante, eliminar todo lo que son polvo y lavar con agua. Y finalmente, aplicar los productos según una indicación técnica. ¿Qué nos puedes comentar ahí, Sergio? Un pequeño paréntesis al apunte que nos hacía don Reinaldo, impecable como siempre, don Reinaldo. Los tableros de OCB con aparejo, con lo que usted quiera, no funciona. Siempre tiende a migrar el chip. Hay algunos secretitos que usamos los pintureros, inclusive que se puede sellar, ¿cierto? Inclusive texturar, pero son prácticas que al final no resultan, porque el chip siempre va a migrar y se va a manchar. El OSB, en nuestra perspectiva, no está hecho para poner nada, el OSB solo, ¿cierto? No está hecho para aplicarle nada encima. Y en cuanto a lo que tú señalabas, ¿perdón? Sí, de hecho el fabricante lo dice, que solamente el OSB es un tablero constructivo, no es un producto de terminación, por lo cual no se debe aplicar nada sobre él. Exacto. Clave lo que tú señalas para lograr un buen pintado, ¿cierto? Siempre leer las instrucciones que están detalladas en el envase. Si nos queda alguna duda, ¿cierto? De la página www.sipa.cl, bajar la hoja técnica del producto o www.mundopintura.cl también, ¿cierto? Y si aún así persistiera, tenga la gentileza a nuestros asistentes hoy día, tomar los datos que vienen a continuación y hacer las consultas siempre previo a la aplicación para que podamos prevenir cualquier error o cualquier dificultad, ¿no? Entonces, Sergio, para lograr entonces la mejor protección y decoración con nuestros productos, es que seguir estas recomendaciones, y es así como, entonces, con nuestros productos de Acrisim para techos, y Waterproof para todo lo que son fachadas, un sellador acrílico para ladrillos, estuco, siding de fibrocemento, es fundamental seleccionarlo, preparar la superficie, seguir la indicación técnica. Oye, Sergio, los quiero dejar a todos invitados a nuestra próxima charla el 12 de abril, que ahí hablaremos de madera de interior. Y tú sabes la relevancia que tiene actualmente la madera, todo lo que es la construcción sustentable. Y ahí, nuevamente, los vamos a sorprender con los productos que tenemos, todo lo que es madera de interior. Por mi parte, doy las gracias a todos ustedes que nos acompañan y dejamos también abiertas las consultas, digamos, que nos quieran preguntar. ¿Dudas a los asistentes, algo que no haya quedado claro, o de algún otro tema, como un poco para ir nosotros alimentándonos de los temas para futuras presentaciones? Oye, cierto, y obviamente recordar, cierto, lo que tú mencionas siempre, que esta gran unión, digamos, con excelentes productos de Sipa,
¿cierto? Lo mejor para lograr la progresión de decoración tiene que ser unido, ¿cierto?, a recomendaciones, a distribuidores, para obtener siempre el mejor resultado. Y siguiendo la indicación, cómo seleccionar el producto, preparar obviamente la superficie es fundamental, seguir la indicación técnica, y es así como la pintura va a durar mucho más que lo que todos queremos. En efecto, para validar la gran tecnología de los productos de Zipa, ¿cierto? Llevarlo de la mano con un buen trabajo de preparación de superficie y de, ¿cierto?, orientación y especificación correcta del producto a utilizar. Queridos amigos, por mi parte, una vez más, muchísimas gracias por su paciencia, por la oportunidad que nos brindan a José y a mí de poder darnos a conocer, de poder mostrar la tecnología de Zipa, ¿cierto?, las ventajas comparativamente de trabajar con nuestros productos, y a vuestra disposición. Un placerón trabajar contigo, José, como siempre. Ok, damos gracias a todos a los que nos acompañan el día de hoy, así que nuevamente, y no se olviden, 12 de abril, madera de interior. Y ahí obviamente los vamos a sorprender nuevamente con productos para lograr el mejor resultado. ¿Cómo lograr esas terminaciones, Sergio? Imagínate, terminaciones brillantes o terminación mate, ¿cómo selecciona el producto? Así que los esperamos entonces el 12 de abril. Que no falta nada, José. Hasta por mi parte, hasta siempre, ¿no? A seguir cuidándose y que sigan gozando de muy buena salud junto a sus familias, ¿no? Tengan un muy buen día y estamos en contacto. Nos vemos. Igualmente, hasta pronto. Chao, chiquillos, gracias. A ti, Fran, como siempre.